damos la bienvenida a la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo. Doctora Romo, bienvenida a este viernes muy particular en Ecuador. Acostumbrados hemos estado los ecuatorianos a las concentraciones masivas. Quito era uno de los más importantes escenarios en esta fecha. Vivimos hoy un Viernes Santo y también unas festividades de Cuenca, pues estamos en los días previos que hubiesen sido días de fiesta, con las actividades totalmente paralizadas en esta urbe. Hay expectativas en cuanto a un cambio de sistema para el día lunes 13. Se abrió así, se habló de un sistema de semáforos, pero usted fue la portavoz del gobierno que señaló que las cosas continuarán de manera similar la próxima semana. Le damos la bienvenida para compartir más informaciones y detalles con nuestros oyentes. Buenos días, Gustavo. Sí, muchas gracias. Saludos a usted, a las personas que nos escuchan a través de esta señal. Y en verdad, un Viernes Santo inusual, unas festividades de abril también inusuales, un momento que no tiene precedentes en la historia reciente. El mundo entero está en cuarentena, en aislamiento, luchando contra una pandemia que hace 3 meses no existía, pero que hoy ha alcanzado al planeta entero. Hoy estamos en medio de este escenario y obligados, no solamente por las regulaciones del gobierno, sino por nuestra propia precaución para cuidar de nosotros, para cuidar de nuestros seres queridos, de nuestra comunidad, a guardar un aislamiento que da efecto, que da resultados, que tiene resultados, que si bien en ningún lugar se consigue pues que los casos sean cero, que las pérdidas sean cero, sí hay diferencia cuando se cumple este aislamiento de manera más rigurosa y esperamos que así sea. Todavía vamos a mantenernos en esta situación una semana más. El día lunes 13 empezamos con el modelo de semáforos y todos empezamos en rojo. Estamos a pocos días de cumplir 28 días de aislamiento y estos 28 días son una primera seguridad, son una primera barrera porque son 2 periodos de 14, que es el periodo, el tiempo de incubación del virus. Entonces ya vamos a cruzar una primera barrera de cuidado y a partir de eso empezar a evaluar cierta flexibilidad para determinados lugares. De ninguna manera es volver a como estábamos en enero o febrero. Habrá una nueva normalidad luego del COVID a la que hay que habituarnos con calma, con disciplina, con mucha paciencia, aportar mascarillas, cubrebocas, tener una rutina de limpieza en casa, las personas de más de 60, 65 años con precauciones adicionales, pero poco a poco y juntos vamos a salir de esto. Hay cifras estadísticas, más allá de todo lo que se ha dicho sobre las dificultades para tener cifras más exactas, pero cifras estadísticas que han sido publicadas por varios medios de comunicación que señalan que aparentemente con el manejo gráfico de estas cifras se estaría vislumbrando una especie de máximo en la curva de crecimiento de contagios, que podría significar también el hecho de que puedan eventualmente relajarse las medidas, pero reiteramos, las estadísticas ha sido uno de los puntos más controversiales en este tema. Estas informaciones, sin embargo, e interpretaciones de cifras oficiales podrían resultar disuasivas, incluso inequívocas, pues podrían llevar a la población a relajar la situación. Quisiéramos conocer de la manera más amplia y franca de ser posible, doctora Romo, ¿cuáles son los escenarios posibles más allá de la semana que se inicia, que usted lo ha delineado ya? Pues hay referentes, hay patrones sobre lo que está sucediendo y los manejos de la crisis que se han dado en otros países del mundo. Como referente tenemos el caso de Italia, que acaba hace muy pocas horas de prolongar el confinamiento hasta el 3 de mayo. ¿Cuáles son los escenarios posibles en Ecuador? Sí, gracias, Gustavo. En su pregunta usted ha señalado algo que es muy importante y que yo quiero repetir. A pesar de que las cifras en algún momento puedan modificarse, puedan darnos ciertos mensajes de optimismo sobre el momento, la fase de contagio en la que estamos, hay que tener mucho cuidado de una falsa sensación de seguridad.
Eso nos puede provocar mucho daño, tener una falsa sensación de que ya podemos recuperar ciertas actividades, de que podemos hacer una reunión, de que puedo salir a trotar. Esas cosas nos pueden hacer daño porque en cualquier momento pueden volver a incrementarse el número de contagios si es que la población se relaja. No podemos tener esta falsa confianza. A propósito de las cifras, aprovecho para advertir algo. Como hemos multiplicado la cantidad de tomas de pruebas y también contamos ya con máquinas que en lugar de hacer 50, 60 por cada una de las ocasiones en donde se pone en funcionamiento, ahora podríamos llegar a hacer hasta 1,000, 1,200 de una sola vez. La máquina que tiene el INSPI en Guayaquil es la que puede hacer esto. ¿Qué significa eso? Ayer teníamos, por ejemplo, 9,000 tomas que ya estaban tomadas, que ya estaban extraídas de los pacientes y que están pendientes de resultados. Hoy vamos a ver que ese número, que además se califica como sospecha, también en el cuadro diario del COE, ustedes lo pueden ver como muestras tomadas, cantidad de muestras tomadas. Esas tomas van a crecer, que es lo que necesitamos, más pruebas. Pero también cuando empiecen a salir los resultados, vamos a tener miles más de descartados y miles más de positivos. Hay que tener mucho cuidado de que esto no provoque una alarma desmedida, que tengamos una lectura apropiada del dato. Hace 2 días hicimos una modificación en la manera de presentar las cifras, precisamente adelantándonos a esto. No solamente presentar la cifra de el día de hoy tenemos 1,000 nuevos casos, sino esos 1,000 casos, estoy poniendo un ejemplo por si acaso, estos 1,000 casos se distribuyen en una línea de acumulación de tendencia. ¿En dónde pongo estos casos? Pongo en el día en el que se presentó el primer síntoma, el primer día que se presentaron los síntomas. Eso es lo correcto desde el punto de vista epidemiológico, porque yo puedo tener hoy día 1,000 resultados, pero puede ser que algunas tomas, que algunas pruebas, que algunos exámenes son de personas que tuvieron su primer síntoma hace 7 días o hace 10 días. Que luego se tardaron un tiempo en tomar la prueba, que luego se tardó un tiempo en que esa prueba se realice y se notifique, y que hoy que tenemos el resultado, ya la persona puede haber terminado el tiempo de incubación y no haber requerido hospitalización, por ejemplo. Por eso sería un error reportar todos los positivos el día que salen del laboratorio, sino que se tienen que distribuir según el día en el que se presentaron los primeros síntomas. De esa manera vamos a ver, por ejemplo, que la cantidad de casos sube mucho en los próximos días. Es porque sube mucho nuestra capacidad de hacer pruebas, pero para tener el dato completo hay que mirar la suma total de los positivos, pero luego la manera en la que esos positivos se distribuyen en la línea de tendencia. Con toda esa información, con más exámenes, podremos tener una conclusión como la que usted me pregunta. Estamos ya en la parte más alta de la curva, ojalá que así sea. Necesitamos más exámenes, más resultados para poder hacer una afirmación así. Lo bueno, si es que se puede señalar de manera cautelosa, es que en los últimos días ha bajado la presión, sobre todo en Guayaquil, de la cantidad de personas que acuden a los sistemas de emergencia, a las emergencias de los hospitales. Esto puede ser una primera señal de que el número de casos que requieren hospitalización es menor que hace una semana, pero nada de confiarse, porque en cualquier momento podemos exponernos a más riesgo, a más contagio y otra vez volver a multiplicar los casos. El día de ayer usted señaló en declaraciones públicas que esta provincia, la provincia de la Azuay, ha entrado en una fase de contagio comunitario. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión y qué consecuencias directas trae? Esta conclusión o esta apreciación yo la consulté con el ministro de Salud para no cometer ninguna equivocación. Él es el experto en esta área y quien está guiando las decisiones en la materia técnica de salud. ¿Cómo llegó a esta conclusión? ¿Cómo hace esta apreciación? Es por el número de casos que ya existen en provincias, en ciudades, en cantones, en donde tenemos 2, 3 casos. Todavía se puede fijar el cerco, ¿no? El cerco y las autoridades de salud saben cuál es cada caso y con cuántas personas ha tenido contacto y que todas estas personas hagan aislamiento. Sin embargo, cuando ya el número empieza a subir,
de pronto hay un caso ya que no tiene ninguna relación con mis casos primarios, que no se ha encontrado con ninguna persona que había dado positivo, que no había salido del país en las últimas semanas, que no ha regresado de Europa de las últimas semanas. Entonces se pierde ya esa línea de contacto de en dónde o en relación con quién, con qué paciente primario se pudo haber contagiado la persona, y eso quiere decir que se pudo haber contagiado en cualquier lugar, que se pudo haber contagiado en un espacio público, que se pudo haber contagiado en un mercado, que se pudo haber contagiado en la fila de un banco, que ya no sabemos exactamente si es que hay una línea de transmisión de una persona a otra. En ese momento ya hablamos de contagio comunitario. Quiere decir que el riesgo ya no está solamente en encontrarme con una persona positivo, en entrar en contacto con una persona positivo directamente, sino en haber transitado por el mismo lugar que esa persona estuvo, haber tocado la misma superficie sobre la que esta persona pudo haber expulsado el virus a través de la saliva, por ejemplo. Ahí es cuando se califica ya de comunitario el contagio, y este contagio comunitario se define por el número de casos, sobre todo el tipo de casos, que se encuentra ya en 4 provincias del país: en Guayas, en Pichincha, en Los Ríos y en Azuay, que como usted puede ver fácilmente también son las provincias con mayor población del país. Manabí estamos acelerando también el número de pruebas, el número de exámenes, porque por la población pues tenemos que presumir que también muchos casos estarán ya ahí y su cercanía a Guayas. Entonces es lógico que las provincias más comunicadas entre sí y que las provincias más pobladas también sean las que empiezan a escalar en los contagios en este momento. En cuanto al sistema de semáforos que empieza a utilizar el gobierno nacional, aquellas provincias que han sido calificadas como con contagio comunitario son, entendemos, las que se encontrarían en rojo. Por ahora todo el país va a empezar en rojo. El día 13 todo el país va a empezar en rojo. Y después de eso vamos a flexibilizar probablemente por cantón en un inicio, ni siquiera por provincia, sino por cantón. Estamos valorando eso, pero para tomar una decisión más certera se requieren mayor número de pruebas y mayor número de pruebas aplicadas. Eso es lo que dificulta que ahora mismo yo le pueda dar una respuesta. Yo entiendo que a veces esto genera incertidumbre, impaciencia, pero la decisión no se puede tomar hasta no poder aplicar más pruebas. Con más pruebas rápidas, con más pruebas de PCR, es más fácil tomar la decisión, y por supuesto esta decisión es de alta responsabilidad, así que si no tenemos la certeza de que es conveniente ya pasar de rojo a naranja, no se hará todavía. Doctora Romo, más allá de este diagnóstico de tipo sanitario, usted está muy íntimamente conectado con las autoridades y con el COE provincial aquí en Cuenca y en el Azuay. ¿Cuál es su concepto sobre el comportamiento de la población azuaya en este mes prácticamente ya de confinamiento? Creo que hemos tenido muy buena respuesta en Azuay y en muchos lugares del país. Lamentablemente a veces nos fijamos más en los casos contrarios, en los casos de desorden, en los casos de caos, pero hay que reconocer que también hay una muy buena respuesta en muchos sectores del país. Por eso también eso se evidencia en cómo se comporta diferente la curva, cómo se comporta diferente el contagio, y en muchos lugares hemos logrado que sea mucho más despacio, que no se sature el sistema de salud a la velocidad que, por ejemplo, sucedió en Guayaquil, para pesar de todos los ecuatorianos. Y eso también nos da tiempo de aprender ya en el día a día qué es lo que está pasando en la ciudad vecina, cuáles son las dificultades que se encuentran, los cuellos de botella en los trámites, cómo podemos estar mejor preparados. Y creo yo que en Azuay la preparación ha sido muy buena. Solo permítame compartir un par de datos. Antes de que empiece la emergencia, Azuay tenía 30 camas para cuidados intermedios. Hoy Azuay tiene 387 camas para cuidados intermedios. Ha habido un gran trabajo, desde los ministros cuencanos que están comprometidos y que tenían la responsabilidad de encargarse de algunas provincias del Austro, el gobernador, todos los miembros del COE, la señal de unidad que se ha dado con las autoridades locales, prefecto, alcaldes, todo el mundo ha estado en el mismo objetivo embarcado, y creo que eso se muestra en el resultado.
Pasar de 30 camas de cuidados intermedios a 387 camas de cuidados intermedios es algo muy importante para estar mejor preparados, y Azuay lo ha logrado. Ha multiplicado por más de 10 su capacidad de recibir a personas en una cama hospitalaria. Y al inicio de la emergencia, camas para cuidados intensivos habían 19, hoy hay 31 y se están adquiriendo más respiradores, que es algo importante también. Entonces, creo que ahí hay una señal de la respuesta de la población, de las autoridades, y que va a ser evidente en el cuidado, en la vida, en la supervivencia de nuestros seres más cercanos precisamente, así que ojalá podamos mantenernos así, continuar así. Los lugares que siguen siendo sensibles, mercados, supermercados, porque en el aislamiento estos son los lugares que nos quedan de circulación, los lugares de encuentro, los lugares en donde puede haber mayor concentración de personas. Entonces, en estos lugares se recomienda desinfección permanente, guardar la distancia, mantener con menos número de personas, aunque tengamos que hacer filas más largas, porque esto se convierte en las nuevas amenazas en este aislamiento. Doctora Romo, a pesar de las prioridades que se centran sin duda alrededor del estado de excepción y el COVID-19, usted es también la ministra de la Política y es ineludible preguntarle sobre la situación del presidente del directorio del IES, Paul Granda. El día de ayer se confirmó algo que conocíamos y lo habíamos publicado ya, su renuncia del pasado día miércoles. Hay una información, no sé si es una interpretación o una afirmación de Diario Expreso en el sentido del titular que publicó: Paul Granda renuncia al IES, pero Lenín Moreno no acepta su salida. ¿Podría ser no acepta aún o es ya definitiva la decisión del presidente de mantener a Paul Granda en el cargo? No soy quien para interpretar pues una decisión del presidente, pero le puedo decir lo que sí conozco. Le pedía una interpretación del titular de Expreso. Sí, perfectamente. Lo que sí conozco, Gustavo, es que Paul Granda ha presentado su renuncia al directorio del IES y conozco que el presidente va a analizar con mucho cuidado esta decisión y el momento de esta decisión. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene una parte muy importante de responsabilidad en el sistema de salud. Y en este momento el sistema de salud es sobre el que recaen todas las presiones de la emergencia, tanto en el Ministerio de Salud, en el IES e incluso en los prestadores privados. Creo yo que eso hará que esta sea una decisión de mucho análisis, de mucha reflexión y también con un gran sentido de oportunidad del momento en el que deba tomarse. Entiendo que esos son los parámetros que el presidente está considerando en este momento y creo que lo comprendemos todos dada la emergencia. Para finalizar, doctora Romo, y agradeciéndole por haberse tomado estos minutos dedicados a la zona austral del país, a la provincia de Azuay, a la ciudad de Cuenca, coméntenos qué actividades podemos y no podemos realizar los ecuatorianos en este fin de semana, cuáles son las actividades usualmente cotidianas que están proscritas. De acuerdo, gracias, y vamos con esta indicación. Como todos los días, deberíamos salir de casa solo si es indispensable. Si hay algo que pueda esperar, tiene que esperar. Solamente salir de casa para abastecernos de alimentos, si es que no tenemos ya alimentos en la casa. Si hay otra cosa que yo pueda cocinar, pues ese tiene que ser mi primera opción para evitar circular. Al circular, al movernos, el virus se mueve con nosotros. Entonces, salir de casa solamente si es indispensable, por una medicina o por un alimento que está faltando, por una emergencia médica. No hay ningún otro motivo para salir de casa. Si es posible y dependiendo de en dónde vivimos, abrir las ventanas, permitir que el aire circule, de todas las maneras lograr la desinfección de las superficies. Si hago compras, limpiar, desinfectar las compras. Si he tenido que salir, limpiar las suelas de los zapatos, procurar cambiarme de ropa tan pronto llegue a la casa y mantener en aislamiento todavía más severo a las personas mayores de 60, 65 años o con enfermedades preexistentes. Salir con una mascarilla, salir bien cubiertos. Si tenemos una persona con síntomas que podrían ser COVID, que son sospechosos de COVID, debería mantener su mascarilla incluso dentro de la casa para evitar poner en riesgo a los otros miembros de nuestros hogares.
Comprendemos, sabemos que estos son días muy especiales para millones de ecuatorianos por su fe a propósito de la Semana Santa. Ecuador TV está transmitiendo todas las misas del Papa en estos días. La misa de hoy, si no me equivoco, se transmite a las 2 de la tarde y también las radios públicas están enlazándose con estos servicios. Todo esto se puede seguir a través de la radio, a través de la televisión pública, a través de Internet para quienes tengan esta facilidad y de esta manera pues que la expresión de fe de estos días no se convierta en una preocupación, en un motivo o en un pretexto para salir de casa. Nada es más importante en este momento que el aislamiento, y el aislamiento salva vidas. Las nuestras, las de nuestros seres queridos, las de los ciudadanos con quienes compartimos la provincia, el cantón, el barrio. Así que lo más importante que tenemos que hacer en estos días es quedarnos en casa. Bien, le agradecemos mucho, doctora Romo. No sé si algo más desea usted comunicar a nuestros oyentes antes del cierre. Un mensaje final, Gustavo. Esta crisis es una crisis sanitaria, pero también es una crisis social y es una crisis económica. Hay muchas personas para las que quedarse en casa no resulta sencillo porque su economía es una economía cotidiana, que pueden sobrevivir de lo que ganan en el día a día. Y llevamos ya 25, 24 días de aislamiento. Entonces, hay diferentes iniciativas en marcha para que estas personas, para que estas familias reciban una ayuda para su subsistencia. Una en la que podemos participar todos es la iniciativa Dar una mano, dar la mano sin dar la mano, dar una mano sin dar la mano. La pueden encontrar en redes sociales, se puede donar desde las casas. Creo que este también es un acto de amor y de caridad cristiana para estos días, ocuparnos de las familias que no pueden subsistir por el confinamiento. El gobierno, por supuesto, tiene una responsabilidad de protección social que la está asumiendo. Este mes se pagarán más de 440,000 bonos de protección familiar para estas familias y el próximo mes el número crecerá a 900,000 y hacemos un esfuerzo para que ese número siga creciendo, pero también hay un aporte que se puede hacer desde cada uno de nosotros sin salir de casa. Les invito a buscar esa iniciativa, dar una mano sin dar la mano y poder hacer nuestra parte todos. Gracias a la doctora María Paula Romo. Ella es ministra de Gobierno.